Hola, ¿qué tal a todos? Eh, ¿Hay alguien que esté conectado? Parece que Jaime está conectado. Jaime, bienvenido. No sé si me escuchen. Eh, bueno, el día de hoy vamos a estar platicando un poco acerca de lo que se espera en este módulo, que es el módulo 6, elaboración de proyectos de desarrollo educativo 1. Este módulo de elaboración de proyectos de desarrollo educativo 1 tiene un consecuente, tiene un curso número 2 que lleva el mismo nombre, elaboración de proyectos de desarrollo educativo. Ambos módulos, ambos cursos son muy importantes en la elaboración de lo que va a ser su tesina, que les va a otorgar el grado de especialistas en interventores didácticos. En este módulo, en la elaboración de proyectos de desarrollo educativo particularmente, ustedes han estado trabajando cuestiones que tienen que ver con cómo se elabora un proyecto de intervención didáctica, aunque de entrada se partió con cómo se elaboran proyectos en general. Hay una actividad allí que tiene que ver con cómo se elaboran proyectos de carácter social, que fue como la actividad de inicio, y luego poco a poco fuimos cerrando el círculo para centrarnos en proyectos en el campo educativo y proyectos de intervención educativa y sobre todo aquellos proyectos que tienen que ver con la intervención didáctica. Ustedes en los demás cursos de la especialidad han estado trabajando elementos que les aportan nuevos nuevos discursos que les aportan nuevas ideas al campo educativo para salir de lo que regularmente platicamos los docentes, ¿no? La especialidad está pensada justamente en eso. Uno de los objetivos de la especialidad es renovar el discurso de los docentes y no solamente renovar el discurso, sino renovar también la práctica de los docentes. Esta tarde, estos minutos que ahora vamos a dedicar a la videoconferencia, quiero centrarme justamente en los elementos que tienen que ver con la planeación de proyectos de proyectos de intervención educativa, particularmente aquellos que tienen que ver con la intervención didáctica, ¿no? Y quiero centrarme en esta parte, en proyectos, en cómo elaborar proyectos de intervención educativa, porque el documento que ustedes van a elaborar en este curso y en otro, como les decía al inicio, es justamente un proyecto de intervención. Entonces, ese proyecto de intervención tiene que cumplir ciertos requisitos para convertirse en una tesina, y lo hemos denominado tesina partiendo del supuesto de que no existe una definición, vamos, consensuada de lo que es una tesina. Sin embargo, bueno, nosotros partimos que la tesina tiene ciertas características que luego se les darán a conocer por los directores de cada uno de los proyectos a que ustedes se les asignarán, que ya también tenemos definidos, pero es un documento que tiene que ver con la elaboración de una propuesta de intervención.
Para esto, para la propuesta de intervención, que vamos, no es otra cosa más que el desencadenar o el encadenar más bien una serie de propuestas metodológicas, didácticamente bien, eh, didácticamente, digámoslo así, didácticamente bien encadenadas, válgame la redundancia, para en un futuro no lejano, poder ser llevadas a la práctica y con ello, sobre todo, subsanar un problema didáctico. Y entonces vamos a ir acotando diferentes cuestiones. A ver, voy a resumir un poco las cuestiones. El módulo de elaboración de proyectos de desarrollo educativo tiene como finalidad el ir comenzando con la elaboración de su tesina, de su proyecto de intervención didáctica, de su proyecto de intervención que los va a llevar a lograr el grado de especialistas. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Hemos seguido una lógica para que ustedes vayan delimitando un posible problema de intervención o una posible área de intervención en la que ustedes puedan, con base en lo que estudien en otros módulos, poner en marcha ciertas estrategias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para construir nuestro proyecto de intervención didáctica, pues es construir un problema, construir un objeto de estudio, un objeto de intervención más que un objeto de estudio. ¿Y por qué digo construir un objeto de intervención? Porque los objetos de intervención didáctica, o los objetos de intervención, en este caso poniéndole el adjetivo didáctico, como los objetos de investigación en la investigación educativa, no se encuentran por sí solos. Es necesario que el interventor, en este caso, el investigador en su caso, los construya. Y hay diferentes maneras de construir los objetos, tanto de intervención como los objetos de investigación. En este caso nos vamos a centrar en los objetos de intervención. Hay diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser que un objeto se empiece a construir a partir de un interés teórico. Este interés teórico puede ser desencadenado a través de la lectura de un libro, de un artículo de investigación, de la asistencia a una conferencia, de la discusión entre colegas. Y entonces el interventor, en este caso ustedes, los cursantes de esta especialidad, pues se interesan por tal o cual tema, todavía no un objeto, todavía no un problema de intervención. Se interesarían por un tema en particular. Por ejemplo, la evaluación formativa en el aula. Ese sería un tema de investigación y todavía no sería un problema susceptible a intervenir. Sería un tema. Entonces, esa puede ser una de las primeras fuentes en las que el interventor puede obtener datos, puede obtener el interés que le permitan ir construyendo su objeto de intervención. Pero, insisto,
Allí todavía no hablamos de de un objeto de intervención. Hablamos de temas de intervención. Sí. Otro de las fuentes o de los momentos en los que puede surgir un tema que puede ser susceptible de convertirse en un proyecto de intervención, en un problema de intervención, tiene que ver con la cuestión empírica. ¿A qué me refiero con la cuestión empírica? Puede ser que el interés de los interventores surja no de la teoría, surja de el trabajo diario que tienen mientras realizan su quehacer educativo, independientemente del que este sea. Por ejemplo, el tema del aprendizaje, de las fracciones propias por parte de los alumnos, aunque puede ser un tema relacionado con el aprendizaje, también puede ser un tema de enseñanza, es decir, cómo el docente planifica, independientemente de los términos, podemos entrar en la discusión de los términos, diferentes situaciones que lleven a los alumnos a aprender fracciones propias o fracciones impropias, ¿no? Entonces, esa es otra fuente de las cuales el docente o el docente puede recurrir a interesarse por un tema de intervención o propenso a convertirse en un problema de intervención. Que también, repito, puede ser un problema de investigación. Resumo. Hay, al menos he mencionado dos fuentes de las cuales ustedes pueden recurrir para interesarse por un tema que es susceptible a luego convertirse en un objeto de intervención. Me refiero por un lado, al punto de vista teórico, a una fuente teórica, que puede ser la lectura de un texto, puede ser la asistencia a una conferencia, puede ser la lectura de un artículo, ¿sí? Que es un artículo de investigación, un artículo de divulgación científica, tal vez. Y por el otro lado puede ser también una fuente empírica, es decir, el trabajo que realizan los docentes día a día dentro de las aulas, también les proporciona diferentes tipos de información, diferentes fuentes que les proporcionan temas para luego ser intervenidos, ¿no? Esas son dos fuentes muy generales a las cuales ustedes pueden recurrir. Ahora, va a depender mucho de las funciones que ustedes realicen, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la realidad que vive un docente día a día en las aulas y que se enfrenta a diversas situaciones, tanto de aprendizaje como de enseñanza, parte de sus alumnos, como lo es la realidad que enfrenta un asesor técnico pedagógico, que también puede desencadenar propuestas de intervención didáctica, pero no es la misma realidad que tiene un docente, ¿no? Como tampoco lo es la misma realidad que tiene, o la realidad que tiene un director de primaria, un director de secundaria, un director de educación media superior. Ellos también pueden desencadenar propuestas de intervención didáctica, propuestas de intervención educativa, ¿no? Como tampoco es la realidad, es la misma la de un supervisor escolar, cuyas funciones son distintas a la de los actores que he mencionado ya.
Entonces, debemos estar al pendiente de las funciones que nosotros realizamos y de las fuentes de las cuales nosotros nos podemos valer para obtener temas que sean de nuestro interés para luego desencadenar una propuesta de intervención didáctica o de intervención educativa, porque hay cierta diferencia entre una y otra. Eso como primera instancia. En un primer momento, tanto los intereses que provengan de fuentes teóricas o aquellas que provengan de fuentes empíricas pueden tener diferentes niveles de concreción. Y esto es hasta cierto punto natural. Entonces, es un proceso en el cual seguramente muchos de ustedes se encuentran o se van a encontrar. Muchas veces estos temas pueden ser tan generales, ¿sí?, que pareciera que no tenemos todavía un tema bien definido y entonces hay que realizar ciertas tareas para para llevarlo de esa generalidad a cierta especificidad, ¿no? Así, por ejemplo, un tema general puede ser la forma de organizar el trabajo en el grupo. Ese es un tema del cual se puede desencadenar una propuesta de intervención, pero que es muy general. Entonces, vale la pena, con la ayuda de sus directores, que esa generalidad o ese tema todavía no tan construido para hacer una propuesta de intervención, sea trabajado para que deje de ser general y sea más particular, ¿sí? Pero también puede suceder que el interés que ustedes tengan, sea teórico o sea empírico, ya esté o sea más específico, ya no sea general, ya sea específico. Por ejemplo, las estrategias de carácter lúdico en la enseñanza de las estructuras aditivas, vamos, de la suma, ya es un interés más específico. Es un interés más específico porque ya hablamos de estrategias de carácter lúdico. Ya no hablamos solamente de la organización del trabajo en el aula, como lo hacíamos en un inicio. Ya hablamos de estrategias de carácter lúdico. Y esas estrategias las relacionamos con la enseñanza de estructuras aditivas, de suma, de resta, tal vez, ¿no? Entonces, aquí ya hablamos de ciertos términos, de ciertos conceptos, que poco a poco iremos afinando, ¿sí? ¿A qué me refiero? ¿O por qué menciono estos dos grandes bloques? Porque muchos de ustedes se van a enfrentar a la dificultad de tener un interés general y que tendrán que ir definiendo, tendrán que ir afinando, tendrán que ir concretando poco a poco. Y esto lo van a lograr mediante la lectura, mediante la definición de los conceptos y de los conceptos que están en su interés, ¿no? Y eso no hay otra forma de hacerlo más que echándonos un clavado a la literatura. A la literatura respecto a qué significa, por ejemplo, a qué significa el organizar el trabajo en el grupo, cuáles son las modalidades de organización de trabajo en un grupo, hay diferencia entre los autores, tal vez los llaman formas de organización, otros los llaman estrategias de organización, en fin, diferentes cuestiones, ¿no? Y quizá algunos de ustedes, aunque ya tengan un tema y este tema sea específico, también tengan que hacer esa definición. En el ejemplo que poníamos, estrategias de carácter lúdico. ¿Qué son estrategias de carácter lúdico?
tendríamos que definirlo y entonces tendríamos que recurrir a la literatura para definir exactamente qué se entiende por estrategias de carácter lúdico. ¿Es juego solamente? ¿Qué tipo de juegos? ¿Lo lúdico se relaciona con los juegos? ¿Quién lo dice? ¿En qué sentido lo dice? ¿Bajo qué perspectiva del aprendizaje, de la enseñanza lo dice? ¿Sí? Entonces tendremos que ir definiendo poco a poco. Ok, hasta aquí voy a hacer un resumen de lo que he platicado con ustedes hasta ahorita. Ustedes van a tener que construir una propuesta de intervención. La propuesta de intervención se va a convertir en una tesina. Sus directores de tesina les harán saber o les darán a conocer las características de esta tesina. Ya en la consultoría, en Conecta, ya las tenemos definidas. Ya sabemos lo que esperamos que ustedes logren. Eso es lo primero. Segundo, esta propuesta de intervención comienza con un interés. Con un interés, particularmente con un tema. Este tema, este interés, tiene o puede desencadenarse de dos fuentes, una teórica y una empírica. Ya la definimos también. Este tema, este interés puede ser muy general o puede ser muy específico. Incluso en el chat que tuvimos hace 2 días, hace 3 días, que está en WhatsApp, que por cuestiones técnicas no pudimos llevar a cabo mediante la plataforma de Conecta. Algunos de ustedes ya manifestaban sus intereses, sus temas, incluso ya de carácter muy específico. Incluso diría yo con nombre y apellido. Ustedes lo pueden ir revisando. Por ejemplo, el compañero Marco, si más no recuerdo, Marco Barajas, él dice, me interesa a mí poder intervenir en un tema que tiene que ver con la enseñanza del concepto de área y volumen mediante el método alternativo Bancu. Si ustedes se fijan, este ejemplo ya es muy específico. Ya habla de la enseñanza, del concepto de área y de volumen, mediante un método alternativo Bancubi. Ustedes se fijan, ya hay unos conceptos en esta propuesta, ya hay incluso una propuesta de solución, ¿sí? Que es el método alternativo Bancubi, ¿no? ¿Qué es lo que se espera que la mayoría de nosotros lleguemos a formalizar, ¿no? Ahora, si ustedes tienen todavía un tema que es general, no se preocupen, poco a poco lo iremos afinando. Si no lo logramos en este módulo, pues lo tendremos que lograr con nuestros directores de tesis. Muy bien. Hasta aquí esta primera parte. Segunda parte que quiero platicar con ustedes. Ya platicamos esta cuestión de que tenemos que hacer una propuesta, de que pueden ser generales, que pueden ser específicas, que pueden ser teóricas, que pueden ser empíricas, ¿no? La segunda parte, dado que se trata de una propuesta de intervención educativa más de carácter didáctico, entendiendo la didáctica desde un sentido amplio, es decir, como una parte de la pedagogía, fíjense, desde un sentido amplio, desde un sentido amplio, entendida la didáctica como una parte de la pedagogía que tiene que ver con los métodos y las formas de enseñanza, entonces la sugerencia de mi parte es perdón, es que me apareció aquí una cosa en la pantalla y me distraje un poco. Repito, dado que se trata de una intervención de carácter didáctico, y si entendemos la didáctica en un sentido amplio, como una parte de la pedagogía relacionada con las formas y métodos de enseñanza, entonces la sugerencia es
que los intereses que ustedes tengan, sean teóricos, sean específicos, sean generales o sean empíricos, estos que ya definíamos hace unos momentos, ¿sí? Se centren en cuestiones de enseñanza, en cuestiones de didáctica, ¿sí? Entendido en un sentido amplio, repito. Vuelvo a recurrir al ejemplo que en el chat Marco Barajas nos proporcionaba. ¿Por qué recurro a él? Porque en él se observa un interés desde el punto de vista didáctico. Me refiero a el enunciado que él dice, la enseñanza del concepto de área y volumen. Si usted se fija en el interés, está puesto en la enseñanza de dos áreas de la matemática o de dos contenidos matemáticos, tal vez, que se observan desde educación primaria hasta educación secundaria, tal vez, no lo sé, hasta educación media superior, ¿sí? Pero el interés está puesto en didáctica, el interés está puesto en la enseñanza. Y entonces él ya adelanta una posible solución. Este método alternativo llamado Bancubi, o no sé si lo estoy pronunciando bien, Bancubi, ¿no? Por ejemplo. Y ese es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, la sugerencia es que sus intereses tengan que centrarse en elementos didácticos, en elementos de la enseñanza. ¿Por qué en elementos didácticos? ¿Por qué en elementos de la enseñanza, de los métodos y las formas de enseñanza? Porque la especialidad en su totalidad tiene como uno de sus principales propósitos el renovar no solamente el discurso de los docentes, sino el actuar de los docentes, ¿sí? Entonces, hay que comenzar a analizar nuestra propia práctica docente, si es que somos docentes, y si es que somos docentes, ¿cuál es el mejor lugar para intervenir? Seguramente el mejor lugar para intervenir desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de la enseñanza, pues es el grupo de alumnos con el que trabajamos, ¿sí? Entonces, vale la pena que comencemos a realizar una reflexión o una serie de reflexiones en torno a lo que hacemos para enseñar tales o cuales contenidos de aprendizaje. Y cuando digo enseñar, lo digo también en un sentido amplio. Alguien puede enseñar de distintas formas, desde distintos enfoques, desde diversas posturas teóricas, que no vale la pena discutir aquí. Ahora bien, para quienes tienen una posición distinta a la de un docente frente al grupo, me refiero a ATPs, me refiero a directores, me refiero a subdirectores quizás que tengamos como cursantes de esa especialidad. Ellos tienen que ir pensando, o ustedes tienen que ir pensando, en elementos de didáctica, quizá no de ustedes, quizá de las personas, en el caso de los ATPs, quizá de las personas a las que ustedes asesoran o acompañan. Entonces, tienen que ir pensando, por ejemplo, en qué ofrecer desde el punto de vista didáctico a docentes que ustedes acompañan, o incluso a docentes que ustedes tutoran, hablando de estos docentes nobles que se acaban de incorporar al sistema educativo. La posición de los directores es complicada, al igual que la de los supervisores, igual a los subdirectores. A lo mejor los subdirectores administrativos no tanto, perdón, académicos no tanto, porque ellos están más relacionados, más inmiscuidos en la cuestión de didáctica, en la cuestión de aprendizaje.
aprendizaje, ¿no? Entonces, ellos pueden, al igual que los ATPs, desencadenar ciertos temas, ciertos intereses relacionados con cómo proporcionar ciertos elementos para que los docentes que acompañan o tutoran mejoren su enseñanza. El caso de los directivos, y ahí sitúo a los directores y supervisores, pues tendrían que hacer un esfuerzo de buscar temas relacionados con la enseñanza, también de los docentes que están en su colectivo. Pensemos en un director, por ejemplo, tendría que planear, tendría que pensar en un tema que luego se convierta en una propuesta de intervención, que sirva, esta propuesta de intervención, para proporcionarle a su colectivo docente ciertas formas, ciertos métodos, bajo este nuevo discurso que pretendemos desde esta especialidad, bajo este nuevo discurso, insisto, que les ayuden a mejorar su enseñanza. Esta especialidad está pensada justamente así, en proporcionarles nuevos elementos que vengan a contribuir a lo que ya existe, ¿no? Digo, nuevos elementos a mejorar nuestro discurso, ¿no? Entonces, tanto directivos, supervisores, incluyendo los supervisores, como asesores técnicos pedagógicos o subdirectores, tendrían que pensar más en cómo ayudar a los docentes con los que ellos trabajan en sus colectivos a que ellos mejoren su enseñanza. Y los docentes tendríamos que empezar en temas, en intereses, ¿sí?, que nos ayuden a mejorar nuestra propia enseñanza. Porque insisto, porque lo que pretendemos es tener los elementos necesarios, tener los elementos indispensables para incidir, para intervenir en la enseñanza que nosotros realizamos, para intervenir didácticamente. Entonces, una vez que nosotros determinemos nuestro interés o nuestros intereses, hay que hacer una serie de trabajos, hay que hacer una serie de tareas que nos permitan ir de un interés, fíjense lo que voy a decir, a un tema de intervención, para luego construir un problema para intervenir en él. Fíjense, partimos de un interés, lo llevamos a un tema y luego lo vamos a llevar a un problema para intervenir. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Yo ya había mencionado antes algo que es importante y vamos a realizar ese proceso mediante dos tareas importantes. La primera de ellas es echarnos un clavado a la literatura, revisar literatura. Así, por ejemplo, si nuestro interés tiene que ver con estrategias de evaluación en el área de español, estrategias de evaluación en el área de matemáticas, tendríamos que pensar exactamente de matemáticas, o de español, o de ciencias, o de artística, algo en particular. Porque, por ejemplo, si ustedes piensan, la evaluación en la clase de ciencias naturales, pues ciencias naturales tiene diversos temas, tiene diversos contenidos de aprendizaje, y entonces pensar en una propuesta de intervención para toda la clase de ciencias naturales, pues no es que no se pueda hacer, nos llevaría mucho tiempo, nos abarcaría mucho más espacio que lo que se quiere para una tesina, ¿no? Entonces, lo que se sugiere es centrarse en cierto contenido, en cierto aprendizaje esperado de lo que se plantea en los planes
en los programas de estudio, sea de primaria, sea de secundaria, sea de preescolar, o sea de media superior, o quizá de superior, porque no tengo idea de los perfiles que ahora tenemos como cursantes de la especialidad. Una vez que tenemos ese interés, para transformarlo en un tema, necesitamos recurrir a la literatura. ¿A qué literatura vamos a recurrir? Y esto es importante hacerlo. Esto es importante recalcarlo. Pues la primera literatura a la que vamos a recurrir pues es al programa, como ya lo dije, es al programa de la asignatura o de las asignaturas que me interesan para centrarme en un contenido o en un aprendizaje en particular. Así, por ejemplo, si me interesa estrategias de evaluación, estrategias de evaluación para valorar lo alcanzado por los estudiantes en la clase de ciencias naturales, específicamente en el conocimiento del sistema locomotor del ser humano, pues entonces tengo que recurrir ya no solamente al programa de estudio de ciencias naturales. Tengo que recurrir también a otra literatura que me diga, que me dé cierta información acerca de cuáles son estas formas o cuáles son estas maneras de evaluar la clase de ciencias naturales, particularmente el tema que tiene que ver con el sistema locomotor. ¿Dónde voy a encontrar esa información? Bueno, pues hay diversos materiales, ¿ya? Lo primero que yo sugiero que ustedes revisen, ¿sí? Son definiciones conceptuales de los términos empleados en ese tema. Así, por ejemplo, estrategias de evaluación. ¿Dónde vamos a encontrar una definición de ese constructo? Pues hay diferentes materiales. La SEP misma tiene materiales de evaluación donde define qué se entiende por estrategias, métodos, formas de evaluación e instrumentos de evaluación, ¿no? La SEP misma. En Internet ustedes pueden recurrir a diccionarios especializados en educación. La forma más fácil y rápida que ustedes pueden hacer, que no es la más recomendable, pero es la más rápida que ustedes pueden hacer, es hacer una búsqueda en Google. No es la más recomendable, pero es la que de entrada ustedes pueden buscar justamente así. Diccionarios especializados en educación. Ahora, les sugiero hacerlo no en la página de Google, sino en la página de Google o Google Académico. Busquen ustedes Google Académico, entonces desde Google Académico busquen diccionarios especializados en educación. Y entonces van a encontrar el diccionario de ciencias de la educación, van a encontrar diversos diccionarios, y a partir de ahí, ustedes lo primero que tienen que hacer es buscar la definición de los términos empleados en el tema de su interés. Estrategias de evaluación. Buscamos allí y podemos encontrar la definición de estrategias de evaluación. Ahora, también hay diferentes materiales que están en la red, tesis, ahorita la red es impresionante la cantidad de información que nosotros podemos encontrar allí. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Eso no lo vamos a hacer ahorita. Eso lo vamos a hacer a trabajar con nuestros directores de tesis. Luego, ¿qué les sugiero que hagan? Que revisen artículos de investigación. Esos artículos de investigación, ustedes los van a encontrar en revistas especializadas. Revistas especializadas, me refiero a aquellas revistas que reciben artículos que son escritos por personas como ustedes, como un servidor, que han hecho investigación y que de una u otra manera definen, sea ellos mismos, o sea, retomando otros autores, diversos temas, ¿sí?
Y hay varias páginas que yo les voy a sugerir que ustedes pueden revisar. Por ejemplo, una de las más conocidas. Y dado que se va a quedar grabada esta videoconferencia, pueden volver a darle replay para que no se les quede, que no se les pierdan estos datos que ahora les voy a decir. Miren, ustedes pueden revisar un buscador, no un buscador, no son buscadores, son sitios que se encargan de reunir muchas revistas especializadas, no solamente de temas educativos, sino de temas que no son educativos, administrativos, financieros, psicológicos, sociológicos. Entonces se encargan de reunir varias revistas. Uno de ellos, www.redalic.com. Redalic con Y. Repito, www.redalic.com. Ustedes ahí van a encontrar un buscador al que todos estamos familiarizados, como el de Google, y entonces ahí ustedes pueden ir mediante palabras clave, ir buscando la definición, ir buscando artículos de los cuales ustedes pueden encontrar la definición, incluso van a encontrar artículos que reportan intervenciones educativas realizadas, ¿no? Por ejemplo, una palabra clave no siempre está compuesta por un término, ¿no? Puede ser, una palabra clave puede estar compuesta por varias palabras. Por ejemplo, estrategias de evaluación, estrategias de aprendizaje, conocimiento matemático, convivencia escolar. Eso es uno de los sitios, www.redalic.com. Otro de los sitios es www.dialnet.com. Este es un buscador español que también ustedes pueden encontrar muchas revistas, incluso libros, incluso disertaciones doctorales, que también les pueden ayudar a encontrar la definición de los términos que ustedes quieren. Otro de los sitios que ustedes pueden visitar es www.latindex.com. Latindex, con X. Ahí también van a encontrar diversas revistas que ustedes pueden revisar mediante palabras clave, ¿sí? Y luego ir revisando los resúmenes de los artículos para ver si ustedes se interesan por alguno de ellos y ahí encontrar la definición de estos términos que se encuentran, repito, todavía en su tema, producto de un interés, en su tema que se va a convertir en un posible objeto de intervención. ¿Sí? Pero todavía estamos en el punto de tema, en el apartado de temas de intervención o de temas de investigación. Una vez que realicen esta búsqueda y lean un poco, sus ideas se van a ir aclarando. Y luego entonces vuelvan a ese interés y redacten de forma sencilla, en no más de 2 renglones, incluso si pueden en un renglón, su tema de interés. Y que este tema de interés tenga 2 particularidades. Que tenga que ver con la enseñanza, que sea didáctico, y que se vislumbre en él una posible solución. Por ejemplo, y vuelvo al ejemplo, algunos de los ejemplos que están en el chat, en el WhatsApp que se quedó ahí. La enseñanza del concepto de número en alumnos de educación primaria. Ese todavía está muy general. O quizá otro ejemplo que esté menos general es el uso de materiales audiovisuales para el aprendizaje de la historia en grupos multigrados.
ya está más específico, ¿sí? Pues habría que definir, fíjense muy bien, el uso de materiales audiovisuales. Punto número 1, tiene que ver con didáctica, tiene que ver con enseñanza. Y a su vez, tiene que ver con una posible solución, ¿sí? Uso de materiales audiovisuales en la enseñanza de la historia. Más bien al revés, ¿verdad? Más bien al revés. La enseñanza de la historia. ¿Por medio de qué? De el uso de materiales audiovisuales. Cumple con los dos requisitos. Es didáctico, tiene que ver con la enseñanza de historia y plantea una posible solución, ¿sí? Y para que se les facilite un poquito más esto, yo sugiero que ustedes puedan completar el siguiente enunciado. Mi estudio o mi propuesta de intervención trata de, y ustedes lo completen. Por ejemplo, mi propuesta de intervención trata de el uso de materiales audiovisuales para la enseñanza de la historia en grupos multigrado. Si ustedes intentan hacer este ejercicio, mi propuesta de intervención trata de, y luego intentan poner estos dos elementos, didáctico, de la enseñanza, y una posible solución, ese va a ser un gran avance para el siguiente módulo y para el trabajo con sus directores de tesina. Porque sus directores de tesina lo que le van a pedir es un tema de interés, ¿sí? Ok. Con esto voy a terminar. Ustedes tienen que tener, al término de este módulo, un tema de interés. Fíjense, un tema de interés. Perdón, un tema que luego se convierta en un posible objeto de intervención. Ese tema es producto de un interés que ustedes han tenido. Y ya platicamos las fuentes de esos intereses, ¿no? Este tema va a ser trabajado con sus directores de tesina, no conmigo. Va a ser trabajado con sus directores de tesina. Este tema tiene que cumplir dos requisitos. Tiene que ser didáctico y tiene que ser o tiene que tener alguna alternativa de solución. Si no la saben todavía, entonces pueden poner algo general. Por ejemplo, el uso de juegos organizados para la enseñanza de algún tema de educación artística, por ejemplo, ¿no? No lo sé, se me ocurre ese tema, ¿no? Pero que al menos cumple estas dos características. Y termino ya con esto. Este tema, este enunciado, van a tener que enviármelo a mí vía WhatsApp, completando la siguiente frase. Mi propuesta de intervención trata de qué. Puede ser, insisto, muchos de ustedes van a tener problemas o se van a sentir agobiados porque sus intereses todavía son muy generales. No importa, pónganlo así de manera general. Trata de el uso de estrategias de evaluación en matemáticas, particularmente en la suma de fracciones. No importa. Lo que queremos es que tengan estas dos características, que sea de enseñanza y que se vislumbre una posible solución. Ahora, si ustedes quieren avanzar un poquito más de eso, pues les sugiero que visiten estos sitios, estos índices de revistas, ya recordé el nombre, no son estos sitios que agrupan, son unos índices de revistas, Latindex, Dialnet, Redalic y otros tantos, pero con estos tres creo que vale la pena que ustedes lo revisen. Y si encuentran ya algunas definiciones, pues entonces que las vayan registrando de una vez. Esas no me las tienen que enviar a mí. Esas les va a servir a ustedes para que se aclaren un poco más
las ideas que tienen en mente. Entonces, repito, me van a tener que enviar a mí vía WhatsApp una frase que diga, mi proyecto de intervención trata de, y luego me lo completa. Y con esto yo estaría dando paso a una lista de todos ustedes, de sus temas de interés, para luego yo pasarlo a los diferentes directores de tesis de acuerdo a la especialidad de cada uno de ellos, porque he de comentarles que no todas las personas podemos dirigir cualquier tesis o cualquier tesina. Esto tiene que ver con los intereses, no los intereses, tiene que ver con lo que el director ha trabajado con más ahínco, que ha trabajado más seguido, con lo cual se siente más cómodo, que ha leído un poco más, que ha dirigido más tesis, que ha dirigido más tesinas, que ha publicado artículos. Entonces, en Conecta tenemos una diversidad de asesores, de directores de tesina, en este caso, de tesis, en el caso de otros posgrados, ¿sí? Que tienen una especialidad en diferentes temas, algunos que son especialistas en el área de convivencia, otros que son especialistas en el área de matemáticas, otros que son especialistas en el área de gestión escolar, de liderazgo, de muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces, tendrían que enviarme una frase como estas y aparte realizar las actividades de la plataforma. Terminando las actividades de la plataforma, que la última actividad es un chat, en donde vamos a discutir más todavía estos temas de interés, ¿sí? Estos temas, estos intereses, estos temas que luego se van a convertir en un proyecto de intervención, ¿sí? Vamos a discutirlos un poquito más, vamos a entrar ya en materia, y ya vamos a hablar sobre sus propios intereses, y con esto pues vamos a dar el paso hacia los directores de tesis. No sé si por parte de Conecta, por parte de Jaime, que es quien está conectado, tengamos alguna duda, alguna pregunta. No sé si fui claro, traté de trabajar dos temas, me fui de los intereses a un tema y luego a la construcción de un problema de intervención, que todavía no llegamos a eso, vamos a quedarnos en el tema. Ahora, ¿cuándo me tienen que enviar ese WhatsApp? Ese WhatsApp me lo tienen que enviar a más tardar el lunes. El lunes me tienen que enviar ese WhatsApp con este enunciado que diga mi proyecto de intervención trata de tal cuestión. Y ese mismo día, para cerrar el curso, realizaremos el chat a las 6 de la tarde, el lunes, porque termina el curso, realizaremos un chat. Ese mismo día deben estar terminadas las actividades, que en realidad son muy sencillas, las actividades que están en la plataforma, y con eso daremos por cerrado el curso, el módulo 6, que se denomina Elaboración de Proyectos de Desarrollo Educativo 1. No sé si alguien de los que está conectado tenga alguna duda, alguna pregunta. Si no es así, recuerden que estamos en contacto vía WhatsApp. Estamos en contacto vía plataforma, estamos en contacto vía chat también el próximo lunes. Si hay alguna consideración por el puente, pues se las haremos saber vía WhatsApp. Pues hasta ahorita, bueno, pues, está que el curso se cierra el día 16, pero bueno, ya si hay alguna consideración al respecto, pues ya se las haremos saber. No sé, Jaime, no sé si alguien de Conecta quiera hacer alguna nota, alguna aclaración, ¿no? Bueno, si no hay más nada, recordarles que estamos a la orden, recordarles que esta charla se queda grabada para que ustedes la revisen en el momento que ustedes quieran, y que estamos a la orden. Si no hay más nada, pues yo doy por terminada la charla, agradeciéndole a Jaime y a todos los que no pudieron estar. Jaime, un saludo, amigo, qué bueno que nos volvemos a encontrar. Siempre es un placer encontrarnos en la parte académica. Jaime y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en otros espacios. Es un placer saludarte, a mis amigos de Conecta.
que también están conectados. Ellos están en la oficina, yo estoy acá en casa, y gracias a la tecnología, pues aquí estamos a la orden, y pues nada, muchas gracias. Igualmente, Juan. Saludos. Sale, gracias. Hasta luego. Un gusto Hasta saludar. luego.